a esta tradicional comida de Navidad que, en fin, nos permite cada año y el poder intercambiar pues algunas experiencias personales, comentar el transcurso de los acontecimientos. En este año creo que no me equivoco excesivamente si coincidimos, o mejor dicho, si pienso que todos coincidimos en que es un año singular, no ya un poco inédito como ejercicio económico, sino un año singular en muchas cosas. Hemos visto situaciones, vuelvo a repetir, singulares en nuestro país, en el orden político. Hemos visto lo que todos sabemos en el Reino Unido, por tanto, temas que afectan a la Unión Europea, en la que hay tanto compromiso tenemos. Lo que ha sucedido también en Estados Unidos y en otros países, todo el entorno, además, verdaderamente trágico, en el que el trasfondo trágico en el que está sucediendo nuestras vidas, la persistencia de las guerras y situaciones trágicas, la explosión esperada, quizá, en alguna manera, de las grandes migraciones humanas. Bueno, yo creo que eso hace que, en mi opinión, que la verdad es que sea un ejercicio que, aunque estemos en un territorio donde lo que hablamos es y de eso venimos a hablar, de economía, no podemos dejar de reconocer que es un año en el que, insisto, en mi opinión, no es la economía lo que ha imperado y lo que ha, de modo absoluto o fundamental, el devenir de los acontecimientos, sino que son temas de orden conceptual, de orden ideológico, hasta me atrevería a decir de orden moral. Y la verdad es que, por recordar a alguien que consideramos economista, que no lo fue, como Adam Smith, yo creo que sería un buen momento para gente como él, que era un filósofo moral, pudiera revisitar algunas de las cosas que escribió en su teoría de los sentimientos morales, ¿no? Yo creo que es una situación verdaderamente singular que nos ha tocado vivir, difícil, muy compleja, y en la que también me atrevo a decir, como opinión personal, que quizás solo estábamos en el principio de esa fase, ¿no? Bueno, la verdad es que no tengo más remedio que descender a lo factual y mucho más prosaico de los datos del ejercicio, y me atrevería a hacer una pequeña clasificación de los datos que hemos puesto a disposición de todos sobre lo que ha sido el año bursátil, ¿no? Un primero de esos capítulos sería precisamente el factual, de los datos destacados. Ha sido un año donde los índices bursátiles no han tenido un movimiento muy brillante,
aunque en positivo puedan destacarse Estados Unidos y algunos mercados emergentes. Las bolsas europeas han acumulado hasta ahora rentabilidades fundamentalmente negativas, pero que se han ido corrigiendo en los últimos momentos. Y nuestro IBEX 35 va a terminar seguramente en un nivel parecido al del año al que comenzó el año, y el IBEX con dividendos pues, mejorando claramente en un ligero positivo, ¿no? Un tema de interés es que los volúmenes de negociación han descendido en la mayoría de las plazas financieras importantes, claramente recogiendo los puntos de inquietud que se han generado por acontecimientos como los que antes hacía referencia y, sin duda, también por el impacto de regulaciones impuestas tras la crisis financiera, ¿no? Aún así, la capitalización sigue en nuestro mercado por encima del 1.000.000 de euros y desde la fase más baja, en 2011, la fase más baja del valor del mercado, pues hoy ha recuperado más de 210.000 euros, 210.000 millones, lo cual es, en todo caso, significativo. Es interesante para nosotros constatar, por esto que da una idea de nuestro modelo y de su funcionamiento y de su credibilidad, que el coste operativo, es decir, las horquillas o spreads de medios de las cotizaciones en los principales índices no se han deteriorado a pesar del descenso de volúmenes, ¿no?, como ha sucedido en otros sitios. La renta fija no ha tenido un entorno muy favorable para su desarrollo. Está debatiéndose en el mundo de unos bajísimos tipos de interés, negativos incluso, como sabemos, todos los temas de desapalancamiento de las compañías, el proceso de compras del Banco Central Europeo, en fin, hacen un mundo difícil para la renta fija. Sin embargo, en un mercado más homogéneo, como es la deuda pública, ha permitido que la negociación en SENAF se haya incrementado de modo importante en los 11 primeros meses, ¿no? Una mención dentro de este capítulo de datos, una mención de interés creo que hay que hacerla sobre los dividendos y su significación en nuestro mercado. Por ejemplo, en el tema de derivados, si bien el conjunto del mercado de derivados ha tenido un descenso del número de contratos del orden del 5%, sin embargo, hay contratos, por ejemplo, sobre futuros de impacto dividendos de acciones, que han tenido unos comportamientos muy positivos del orden del 44% en un caso y superiores al 25% en otro, ¿no? No puedo dejar de mencionar aquí que también se ha hecho un esfuerzo interesante en los derivados, tanto en la mejora o el incremento de algunos índices sectoriales y también en el tratamiento de nuevos contratos, opciones con vencimientos semanales y algunos otros temas como derivados sobre energía eléctrica de perfil eólico muy recientemente, ¿no? La bolsa es además nuestra bolsa tremendamente atractiva por dividendos. Creo que es probablemente el líder mundial en ese tipo de medida, y estamos en unos rendimientos a octubre superiores al 4,5%. Es desde hace ya 10 años la más elevada entre las bolsas desarrolladas del mundo, y la verdad es que es un tema que define también bastante
el espectro de nuestros inversores, ¿no? Otro tema que hay que destacar dentro de esta relación de datos es la participación no residente, que está alcanzando también niveles muy importantes, que ha llegado ya en el 2016 a más del 43%, ¿no? Este también es otro rasgo muy positivo y muy interesante de nuestro mercado, donde no puedo dejar de mencionar, no lo tenéis aquí señalado, pero en fin, debo recordaros que también en niveles de contratación, nuestra contratación por parte de no residentes es muy elevada y va fluctuando del 80 al 85%, ¿no? Las familias son también otro puntal que enriquece el tejido empresarial de nuestro mercado y que, dadas las circunstancias de otras alternativas de inversión, el sector inmobiliario, la reducida rentabilidad de otros activos, etcétera, les ha llevado a participar en el mercado de renta variable de modo importante, y estamos en el 2016 también una cifra del orden cercana al 24%, ¿no? Y ello ha supuesto, en último término, conlleva per se el que la riqueza financiera de las familias ya representa más del 30% en las mismas, ¿no? Un segundo capítulo después de este tema tan factual, al que me querría mencionar, es el tema de la financiación. Creo que hay muy pocas dudas de que durante el año 16 las condiciones de financiación han continuado mejorando para las empresas, en gran medida gracias al papel desempeñado por las bolsas. En el ejercicio, en nuestro mercado, cerca de 27.000 millones de euros de nuevos flujos de financiación han sido canalizados hasta las empresas hasta el mes de noviembre. Mucho de ello en vía ampliaciones de capital, ¿no? Aunque a nivel global ha habido un frenazo en todo el mundo por las salidas a bolsa, sin embargo, en nuestro mercado nos hemos mantenido operando en cifras muy importantes, no solamente en relación al tamaño de nuestro país, de nuestro sistema financiero, sino también estas cifras que acabo de mencionar a niveles totales absolutamente de primera fila. Y quiero recordar que en la última década, y coincidiendo también con el inicio de nuestra cotización de BME, la Bolsa Española ha facilitado unos flujos de financiación de más de 450.000 millones de euros, ¿no? Es decir, somos uno de los mercados más activos, y ese tema lo más interesante es que también va aproximándose a otros, no solamente a las empresas del primer mercado, sino también a los que venimos llamando mercados alternativos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el MAB y el MARF están siendo un éxito muy importante. Están marcando unas tendencias muy interesantes, y vosotros que además estáis en el mundo mediático lo percibiréis incluso con mucha mayor fuerza que nosotros, puesto que es difícil encontrar un día en cualquiera de los medios, y sobre todo medios especializados, donde no haya menciones a las nuevas empresas que se acercan al MAB, o de mayor actividad o de creciente actividad en el MARF, lo cual es todo, yo creo que muy interesante. Uno de los fenómenos también muy singulares es el de las SOCIMIs, que yo creo que en su momento habrá que estudiarlo adecuadamente, porque evidentemente están siendo un instrumento de recomposición muy singular del mercado inmobiliario, ¿no?
No insisto más, ahí tenéis los datos en la información que se ha facilitado, pero baste decir que las cifras son claramente interesantes en número y digamos, el significado de la financiación que están facilitando. Lo cual nos lleva en este capítulo que digo de financiación a que esto que está sucediendo no es más que, en mi opinión, el trasfondo de una transformación del sistema financiero. A veces lo hemos dicho de modo muy simplista, pero que en el fondo viene a ser lo mismo. Y me acuerdo ahora, justo en este momento, del gobernador del Banco de Francia, el otro día en una reunión que hubo aquí en Madrid, hizo una presentación donde estaba usando los mismos argumentos y los mismos apoyos en este punto de los que usamos nosotros habitualmente y que se sintetizaban, y lo vino a decir, y lo mismo que hemos dicho nosotros muchas veces. Esa transformación financiera no solamente es de mayor intervención en base a capital de las fuentes normales y habituales de financiación de las empresas, sino que vamos más allá y se sintetizan en decir que para una mejor estructura financiera probablemente es necesario más capital y menos deuda. Eso no es obstáculo para que naturalmente las empresas tengan su deuda, etcétera. Y ahí precisamente también quiero decir que más allá del uso de las ampliaciones de capital tan poderoso que se ha venido haciendo en estos últimos años, también la financiación en bonos es importantísima. Es que parece difícil entenderlo, pero es que hace apenas 10 años no había ninguna empresa española que emitiese bonos, una empresa no financiera. Es que no lo hacían, ¿no? Y ahora, pues afortunadamente, ya en los años, en 2007-2008 ya había 12 empresas que lo hicieron, en 2013 ya había 30 empresas, en el 14 39, en el 2016 40, es decir, una cosa que nos podría parecer tan normal. Vemos amplísimos mercados de bonos corporativos, ¿no? en otros mercados más desarrollados, en el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, tal. Bueno, es que hemos abierto ese mercado y es un mercado que afortunadamente va en la buena dirección, ¿no? Todo eso implica trabajar todos, siempre digo, los poderes públicos y no los poderes privados, que no existen, diría yo, y los privados, para trabajar en el sentido de que las pequeñas y medianas empresas ganen tamaño. Si no conseguimos que esas pequeñas y medianas empresas, y afortunadamente los mecanismos que hemos puesto modestamente a favor de ello, MARF y algunas otras cosas, pueden facilitarlo, digamos, el alcanzar los niveles adecuados y la optimización de la utilización de los recursos, creo que está muy ligado a que los niveles de las pequeñas y medianas empresas mejoren, sean más grandes en nuestro país. Y finalmente un tercer capítulo que sería el del desarrollo de temas de especial interés, ¿no? Por una parte tenemos la reforma del sistema de compensación y liquidación. No me voy a extender excesivamente sobre ello, pero en fin, ha sido un tema que nos ha llevado en BME, nos ha ocupado muchísimo. El trabajo de toda muy amplio, transversal, ha sido muy grande. Creo que se ha llevado
a buen término con éxito. Estamos ahora, ha habido un episodio histórico que es las modificaciones que conllevaban a la creación de una entidad de contrapartida central que también servía, que a partir de ahora también sirve a instrumentos básicos para nosotros como las acciones y que produce diferencia clara entre cómo se operaba antes y cómo se opera ahora. También está el paso del ciclo de liquidación de D+3 a D+2 y nos queda aún el paso al sistema de Target 2 Securities, el enganche final con el Banco Central Europeo en septiembre del 2017, ¿no? Por otra parte, el desarrollo de Registiar, nuestro repositorio europeo, está avanzando. Es el segundo más grande de Europa. Opera cerca de 20 millones de mensajes al día y está incorporando ya también transacciones de productos de energía, incluyendo en ese tema también los datos que van al regulador de energía suizo, es decir, fuera de la Unión Europea. También he entrado en el tema de apoyo a los emprendedores con un nuevo acuerdo con la Asociación de Business Angels e intentando abrir el premercado para las startups. Y en la plataforma de fondos, que es un tema muy, muy interesante, bueno, lo más novedoso que os puedo decir es que ya desde el 10 de noviembre los miembros del mercado ya están realizando pruebas en la plataforma y que tendremos la operativa en marcha en la mayor brevedad posible, ¿no? Por otra parte, hay algunas novedades tecnológicas, Visual Flow, Visual CCP Risk. No voy a aburrir con el detalle del contenido de estos temas, pero son muy importantes. Somos una empresa con un componente tecnológico siempre remozándose, o al menos es lo que intentamos. Y a esto se añade también la conformación, la solidez de la gestión de la información a través de la empresa Market Data, que difunde a más de 95.000 puntos en todo el mundo y operando sobre más de 49.000 instrumentos de distintas categorías y 240 índices calculados por el grupo BME. Y sin más, pues deseo concluir con algunas apreciaciones. Creo que lo que nos va a esperar en el 2017 es que van a continuar muchos de los temas complejos y difíciles a los que hacía mención al inicio. No hay más que pensar en que tenemos también temas políticos como las elecciones que se van a celebrar en países clave como Francia, Alemania, y que las políticas monetarias pues ya han empezado, hemos visto como el inicio de algún cambio en Estados Unidos, cómo eso puede llegar a Europa, etcétera. Todos los temas regulatorios, incluso algunos que ya dábamos por consolidados, es probable que giren y se vuelvan a revisar, dadas las modificaciones políticas que están teniendo lugar en algunos sitios, como en particular en Estados Unidos, y la trascendencia que tienen que esos cambios pueden tener en otras partes del mundo. Pero, en fin, nosotros esperamos que
las estrategias que tenemos previstas poner en marcha y los proyectos que creamos que siempre van encaminados para dar valor a todo el mercado, pues es nuestra voluntad, lógicamente, de continuar con el mayor ahínco en su desarrollo, ¿no? Hasta ahora yo creo que hemos ido y demostrado que estábamos bastante bien orientados en lo que demandaba el mercado, cuál era nuestra posición. Lo demuestran no solo las cifras del trabajo, sino también las cifras económicas de los resultados y lo que ofrecemos a todos los participantes en el mercado, y espero que podamos seguir con ello, a pesar, insisto, de que si el año 2016 ha sido singular, no me extrañaría que pudiéramos decir lo mismo del 17, ¿no? En fin, sin más, pues deseo que paséis unas buenas Navidades, un buen año 17 también, a vosotros y a toda vuestra familia. Así que nada más. Muchas gracias.